Bueno, cuando uno inicia un año, a algunas personas les gusta hacer metas, trazar propósitos. Yo este año voy a hacer tal cosa. O algunos de nosotros tenemos metas por alcanzar. Creo que esas metas, esos propósitos que tenemos en nuestra vida o que nos proponemos durante este año, nos ayudan a seguir adelante. Por ejemplo, soñar en tener un negocio propio nos lleva a ahorrar para mirar cómo lo podemos montar, que se vaya siendo sostenible. Bueno, tener una casa propia, comprar un carro, pagar deudas. Los jóvenes empezar una carrera universitaria o los que ya están terminarla. O incluso la meta de mudarme a otra ciudad o incluso mudarme a otro país. Hay metas grandes y hay metas pequeñas. Una meta pequeña podría ser: pasé por el almacén y vi que me encantaron unos zapatos, voy a ahorrar para comprármelos en la próxima quincena. Esas son metas pequeñas, pero igual cada meta requiere que tú y yo hagamos algo para alcanzarla. Todos vivimos por una meta, grande o pequeña, y esta nos lleva a renunciar a cosas. Quiero contarles una anécdota. El año pasado yo tenía una deuda con el ICETEX, que es un instituto que presta dinero para que uno pueda estudiar la universidad. Empecé a pagarla desde el 2014, el todo era que terminaba en diciembre del año pasado. Y yo dije a principio de año, bueno, voy a trazarme la meta de pagar esa deuda no en 12 meses, sino en 4 meses. Entonces, ¿qué tuve que empezar a hacer? Pagar 3 cuotas mensuales. Fue súper duro para mí. Tuve que renunciar a darme mis gusticos, incluso a mí misma, y decirme: no, Luisa, tú puedes. Terminaba el mes súper apretada, pero me lo propuse y lo logré. Y miren, cuando me llegó el pasisalvo del ICETEX, lo celebré tanto que esos 4 meses que estuve apretándome económicamente no significaron nada como tener ese papel y decir: soy libre de esta deuda. Y así nos pasa en el cumplimiento de las metas. Tenemos que renunciar, va a ser difícil, va a requerir disciplina, pero pensar en llegar a la meta es mucho más valioso y tiene muchísimo más valor que incluso todo aquello que nos tocó vivir para llegar y cumplirla. Hoy quiero hablarles de alguien que se trazó una meta, que renunció a muchas cosas, que el camino se tornó difícil y complicado, pero él miró a la meta y en medio del proceso vivió con gozo porque celebraba que iba a alcanzar esa meta. Quiero hablarles del apóstol Pablo y acompáñenme a Filipenses 3, versículos del 7 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 14. Dice así, Filipenses 3, 7 al 14. ¿Lo tienen? Listo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos.
Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Lo primero que encontramos es que Pablo tenía una meta. Y Pablo nos muestra cuál es la meta más importante que tú y yo debemos tener. Versículos del 7 al 9. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¿Cuál es la meta del apóstol Pablo? Conocer a Cristo y llegar a ser uno con Él. Conocer a Cristo y llegar a ser uno con Él. ¿Qué es conocer al Señor? Conocer a Dios no es algo solamente teórico, no es solamente letra. Conocer a Dios implica relación e intimidad. Implica comunión constante con Él que le he conocido, pero también transformación del corazón. Yo no puedo afirmar que conozco a Dios y seguir viviendo en mi pecado. Me estoy engañando a mí misma. Yo no puedo afirmar que conozco a Dios y no lo busco. Yo no puedo afirmar que conozco a Dios y no renuncio a mí misma. El conocimiento de Dios me debe transformar. Debe transformar mis prioridades. Debe transformar mi corazón. Debe transformarme a mí misma. Y miren, a veces nosotros como iglesia fallamos en esto. Pensamos que conocemos a Dios porque llevamos mucho tiempo en el cristianismo. No, yo conozco a Dios desde los 5 años de edad. No, yo ya me las sé todas. O porque me sé casi todos los versículos de la Biblia. No, yo ya conozco a Dios. Conocer a Dios es algo de todos los días. Así como nosotros no alcanzamos a conocer a la pareja que tenemos a nuestro lado o a nuestros familiares, que cada día vamos como conociendo algo más, ¿cómo podemos pretender que ya conocemos a Dios con tantos años en el cristianismo o sirviendo a Dios o porque me sé muchos textos bíblicos? Si Dios es grande, es maravilloso. Y nunca vamos a terminar de conocerlo. Pero nunca puedo decir, ya lo conozco todo, ya no necesito más. La meta del apóstol Pablo era conocer a Dios y llegar a ser uno con Él. Y ante esta meta, Pablo también nos dice a qué cosas debemos renunciar. Él dice en el versículo 7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. ¿A qué cosas hace referencia el apóstol Pablo? En los versículos anteriores, Pablo ha mencionado algunas cosas en las cuales él antes basaba su confianza. Eran cosas que le daban posición social, eran cosas que le daban comodidad económica también. Su religión, dice, fariseo de fariseos. Cumplidor a cabalidad de la ley, israelita, de la tribu de Benjamín. Yo creo que Pablo decía, si hay alguien israelita, yo lo soy. Circuncidado al 8º día.
me aferraba a la ley que hasta perseguía a la iglesia. Y en eso Pablo basaba su confianza. Le daba una posición social ante su comodidad. Y tan fuerte era que lo llevó a perseguir la iglesia. Todas estas cosas eran en el tiempo de Pablo lo que hoy para nosotros sería tener dinero, nuestro trabajo, nuestra familia, vivir en un barrio de Villeta muy reconocido, tener carro, tener conocimiento, incluso la apariencia física ahora se está posicionando cada vez más fuerte, o nuestra pareja. Todas esas cosas en las que tú basas tu confianza, que te hacen sentir seguro, te hacen sentir estable, donde tú dices, no, es que si yo tengo esto, yo lo tengo todo. Son esas cosas a las cuales te aferras, porque allí te sientes seguro. Bueno, el apóstol Pablo ha cogido todo esto y las considera basura. Les ha cambiado su valor. Antes para mí eran de valor. Ahora ellas pasaron a ser despreciables, a ser consideradas como basura. ¿Por qué? Por conocer a Cristo y ser hallado en Él. Miren, de la única manera en que tú y yo le cambiemos el valor a las cosas que el mundo nos ofrece es teniendo a Cristo como nuestra meta de vida. Porque esa meta nos transforma. Porque esa meta me lleva a coger esto que por lo que tanto me he matado, pensando que allí está mi seguridad, y decir, no vales nada, Cristo lo vale todo. Y ser hallada en Él lo vale todo. Cuando tú y yo conocemos verdaderamente quién es el Señor, ese conocimiento cambia mi manera de valorar las cosas. Ese conocimiento cambia mi manera de ver y percibir el mundo y lo que el mundo me ofrece. El creyente prefiere a Cristo sabiendo que Él es lo mejor por encima incluso del dinero, por encima incluso del trabajo, por encima incluso de tu familia. Cristo es lo mejor. Conocerlo a Él me lleva a amarlo de tal manera que me lleva a despreciar todo lo demás. Cuando nosotros decidimos aferrarnos al dinero, al trabajo, sea lo que tú te aferres, no lo sé, tú lo sabes, y lo valoramos más que Dios, es como si cogiéramos la basura de nuestra casa y nos vistiéramos con ella todos los días. Es como si cogieras una maleta y empacaras la basura, los desechos orgánicos de tu casa, y te los llevaras a tu trabajo y cargaras con ellos todos los días, cada momento de tu vida. Es hacer esto. Por amor a Él, versículo 8, dice Pablo, he desechado todo lo demás y lo considero basura. El conocimiento por Dios, el conocimiento de Dios, hace que en nosotros brote un amor profundo hacia Él, que nos mueve a dejarlo todo por ganarlo a Él. Richard Baxter, un teólogo del siglo XVII, escribió así: la persona que es verdaderamente convertida prefiere vivir eternamente en la presencia de Dios que poseer todos los placeres y toda la riqueza de este mundo. Puede ver la vanidad de las cosas terrenales y se da cuenta que solamente Dios puede satisfacer su alma. Por sobre todas las cosas, está decidido a no aferrarse a las cosas terrenales, porque sus esperanzas y tesoros verdaderos se encuentran en el cielo. ¿Es Dios tu meta? ¿Es Dios, conocer a Dios, tu propósito para este año, para tu vida? Y si es así, ¿a qué debes renunciar para conocerlo más en este 2022?
porque nos falta camino a todos los que estamos aquí. El Señor Jesús ilustró esto con una parábola, y es la parábola de la gran perla. En Mateo 13, versículos 45 al 46. Voy a leer este pasaje. Además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Piensen en esto. ¿Cuál era la meta de este comerciante? Las perlas. Encontrar perlas de gran valor. Esa era su meta. Y encontró de primera calidad. Y dijo, miren, voy a vender todo lo que tengo por esta perla de gran calidad. Sus posesiones las consideró menos que nada por las perlas de gran calidad que encontró. Tenía una meta y lo dio todo por esa meta. Si nuestra meta es Cristo, lo vamos a dar todo por ganarlo a Él y por conocerlo a Él. Y vamos a renunciar a todo aquello que nos impide conocerlo a Él cada día más y ser hallados en Él. Que el día de mañana, cuando a ti y a mí me vean, no el día de mañana, hoy mismo, que cuando a ti y a mí me vean, digan, uy, tú tienes al Señor porque hay algo diferente en ti. Vives de manera diferente, marcas la diferencia donde quiera que te encuentras. Lo segundo que encontramos, que el apóstol Pablo nos enseña, ya hablamos de la renuncia, ahora es que Pablo nos muestra qué cosas nos impiden avanzar hacia la meta de conocer a Cristo. Versículos 12 al 14. Hay dos cosas que se presentan como impedimento. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que está por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Saben cuáles esas dos cosas que se presentan como obstáculos? La autoconfianza y el pasado. Miren, el apóstol Pablo hubiese podido sentirse muy confiado. Incluso cuando escribió esta carta, estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Ya había fundado iglesias, había hecho viajes misioneros predicando el evangelio, había cambiado su vida. Él hubiese podido haber dicho, yo que sí que he renunciado y ya lo logré. Yo sí que puedo decir que ya lo logré. Pero ¿qué dice? Hermanos, no lo he logrado. No he alcanzado la perfección. Y uno dice, Pablo, o sea, escribes cartas, fundas iglesias, te has gastado la vida en él. ¿Cómo me vienes a decir que no lo has logrado? Pero Pablo no podía descansar en sus méritos o en sus capacidades o en lo que ya había logrado hasta el momento. Porque, ¿sabe? Hubiese sido entonces, cojo la basura y me la cargo en mi maleta. Y él sabía que no podía hacer esto. Y él dice, no lo he logrado, no he alcanzado la perfección. Pablo no se apoyó en su autoconfianza, en qué había logrado o en quién era, porque esto, en lugar de ayudarle a avanzar, le haría retroceder. Así que en Pablo encontramos una actitud de humildad, porque el antídoto para la autoconfianza es la humildad. Vernos como una obra no terminada, por más años que llevemos en el cristianismo, por más servicio que hagamos en la iglesia, por más versículos bíblicos que nos sepamos, no podemos vernos como una obra terminada. Tenemos que depender de Dios todos los días de nuestra vida. No confiarnos en nuestros méritos, ni en los dones que Dios
nos ha dado. No podemos descansar. No, es que yo ya me bauticé, ya me discipulé, incluso estoy discipulando a otros, hermanos, yo estoy discipulando a otros. No, considera eso como basura. Y todos los días camina en pro de conocer a Dios. Más y ser hallados en Él. Lo segundo que nos impide avanzar en esta meta de conocer más a Dios es el pasado. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que está adelante. Avanzo al final de la meta. ¿Qué cosas del pasado nos pueden impedir avanzar a nosotros? Heridas emocionales, fracasos vividos, la culpa, pecado que hemos venido arrastrando como un lastre, personas que no hemos soltado porque no hemos podido perdonar, o incluso porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos por algo que pasó en el pasado y seguimos arrastrándolo. Si nosotros no nos levantamos y superamos todas estas cosas, esto es un obstáculo para avanzar hacia adelante en la meta de conocer más a Cristo, porque estoy viviendo en el pasado. Porque la culpa no me permite avanzar, la vergüenza no me permite avanzar, el fracaso no me permite avanzar. Sin embargo, no son solo las cosas malas del pasado, también pueden ser las cosas buenas. Victorias que tuvimos y vivimos añorando el ayer. Esos tiempos que viví, esos momentos de alegría en la presencia del Señor que experimenté, pero que ahora estoy como en un desierto. Esa iglesia de la que venía, ¿sí? Y nos conformamos con esto. Yo que antes sí trabajaba mucho más allá en una iglesia y servía mucho más allá. Y a veces nos aferramos a los recuerdos del ayer, a esas victorias, como si fuera el presente. No, eso ya fue pasado. Eso ya quedó allá. Hay que avanzar, hay que seguir adelante. Pero si me concentro en el pasado, allí me quedé. Y Pablo dice, fijo la mirada en lo que está por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial a cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Estamos llamados a mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que tú y yo lo que hagamos en nuestro presente, en el hoy, nos va a llevar el día de mañana que Cristo Jesús, cuando estemos delante de su presencia, nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no que lleguemos el día de mañana a su presencia y nos diga: ¿y tú quién fuiste? ¿Tú quién eres? Ni te conocí, aléjate de mí. Tenemos que luchar todos los días en un proceso de conocer a Dios y ser hallados en Él. Esa debe ser nuestra meta, no solo del 2022, debe ser nuestra meta de todos los días. ¿Qué cosas, qué decisiones o personas te atan al pasado y no te permiten avanzar? ¿Hacia dónde miras? ¿Hacia el pasado o hacia Cristo? El autor del libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 4, Hebreos 12, versículos del 1 al 4, dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Soportó
ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Como cita complementaria, el autor de Hebreos nos dice: quítense todo aquello que les impide correr. Miren, cuando un atleta corre, él no corre con una maleta encima, créanme que no. Pero nosotros muchas veces vivimos nuestra vida cristiana con las maletas encima, y que son basura. Es algo despreciable. Vivimos con la maleta de la preocupación por el dinero, por el trabajo, por la familia, por adquirir, por ser, por mostrar. Y eso nos hace cargar tanto peso que nos impide avanzar. Y vivimos con la maleta del pecado, que esa sí que pesa. Y esa nos hace tropezar, nos hace caer. Y aquí el autor de Hebreos nos dice: quiten, despónjense, suéltenlo, renuncien, ya, quítense eso y sigan adelante, corran con perseverancia, no se cansen, avancen, sigan la carrera que Dios ha puesto por delante. Fijen la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Saben quién fue la primera persona que tenía una meta y aún a pesar de todo lo que tuvo que vivir, fue por ella? Jesús mismo. Aquí Hebreos lo dice. Dice: debido al gozo que le esperaba. Versículo 2, Hebreos 12, versículo 2. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Podría haber abandonado, pero él tenía una meta. Jesús podría haber dicho: uy, Padre, yo estaba ya en tu gloria y estaba tan bien, tan cómodo, mejor llévame otra vez. No, Jesús tenía una meta, tenía un gozo que alcanzar, una gloria del Padre que revelar, y esa meta lo llevó a seguir y avanzar, y soportó la cruz, el sufrimiento, la hostilidad, por amor a ti y a mí. Y una vez lo logró, dice el autor de Hebreos, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Hagamos lo que Él hizo, avancemos, sigamos, porque tenemos a nuestro campeón, autor de nuestra fe. Fijemos nuestra mirada en Él, quitémonos todo aquello, toda la basura que hemos venido arrastrando por tantos años y miremos hacia adelante. No vivamos en la comodidad del cristianismo. Dios no nos pide vivir en la comodidad. Dios nos pide renunciar todos los días a nosotros mismos por conocerlo más a Él y ser hallados en Él. No podemos confiarnos. Tenemos que seguir todos los días de nuestra vida. Que en este 2022 nuestra meta sea conocerlo a Él, renunciando a toda la basura que hemos venido cargando por tanto tiempo, y miremos hacia adelante con toda humildad y perseverancia. No creamos que lo hemos logrado ya. Hermanos, no lo hemos logrado ya. Lo lograremos cuando estemos delante de su presencia. Allí podemos decir: lo logré. Ahora no. Tenemos que avanzar con perseverancia hasta el final. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón. Perdónanos, Señor, porque este mundo, con todo lo que nos presenta, nos envuelve tanto, Señor, y nos quita la mirada y el propósito de vida. Y nos pasamos la vida persiguiendo cosas tan vanas, tan efímeras, que no llenan nuestro corazón. Y tú, Señor, que eres la plenitud de nuestro corazón, te dejamos a un lado, te olvidamos, pretendiendo que con una oración un día que hicimos ya te conocemos, cuando no es así. Esto es de todos los días, Señor. Esto es de renunciar todos los días.
Esto es de avanzar todos los días, de soltar cosas a las cuales nos hemos venido aferrando, Señor. De soltar y renunciar cosas que ahí seguimos arrastrando. Cargamos la basura del mundo y la hemos hecho nuestra basura, Señor. Nuestro peso. Y en lugar de avanzar nos hemos estancado, Señor. Viviendo del ayer o cargando, Señor, pecados todavía que se han vuelto nuestro estilo de vida, Señor. O viviendo, Señor, por tratar de encontrar una posición social, de obtener dinero, riqueza, conocimiento, apariencia, Señor, y te hemos olvidado a ti, Señor. En lugar de conocerte, te hemos olvidado, Señor. En lugar de ser hallados en ti, nos hemos hallado haciendo otras cosas. Nos hallamos en el pecado, envueltos en los afanes, en las preocupaciones, Señor. Y así nuestra vida se ha gastado no en ti, sino en cosas del mundo. Y hoy te pedimos perdón porque te hemos desplazado, porque tú, que debes ser nuestra prioridad, la hemos quitado y otras cosas se han vuelto nuestra prioridad. Y hoy, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que nos des y nos ayudes, Padre, para renunciar, para soltar, para vencer todo aquello que nos impide correr hacia adelante, que nos impide, Señor, prepararnos como atletas que se disciplinan, Señor, por ganarte a ti, por ser hallados en ti. Ayúdanos, Señor, a dejar, a renunciar a todo aquello que nos esclaviza, Señor, que se convierte en un peso, en una maleta, Señor, y se convierten en un tropiezo para avanzar, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Que nuestra mirada, que nuestros ojos estén clavados en ti, concentrados en ti, Señor. Que corramos hacia adelante mirándote a ti, Señor, amándote a ti, renunciando a todo por ti, por ser hallados en ti, en tu presencia, Señor. Ayúdanos a marcar la diferencia. Ayúdanos a soltar nuestra autoconfianza, Señor. Ayúdanos a soltar incluso hasta la religión, Señor, que podemos llegar a confiarnos en ella, Señor. Ayúdanos a soltar aquello, Señor, en la cual basamos nuestra seguridad, Señor. Y ayúdanos a depender todos los días de nuestra vida en ti. Haz que en nuestro corazón nazca un amor, Señor, y una sed insaciable por conocerte. Un hambre que duela, Señor, por conocerte. Un deleite, Señor, y un gozo por conocerte cada día más y más a ti, Señor. Ayúdanos a soltar el pasado, Señor. Ayúdanos a sanar el pasado también, Señor. Ayúdanos a no vivir en él, Padre. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonarnos. Quita toda culpa, toda vergüenza, Señor. Quita incluso, Señor, esos recuerdos, esos buenos momentos que a veces vivimos de ellos. Pero tú nos pides, Señor, vivir en el hoy mirándote a ti. Mirándote a ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Tú nos has hablado, Padre. Ayúdanos a enfocarnos solamente en ti. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Queremos más y más de Cristo. Queremos más y más de Él. Queremos más de su presencia. Queremos más y más de Él. Yo quiero más y más
de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Señor, que eso sea el anhelo de nuestro corazón. Querer más y más de ti, más y más de tu presencia, Señor. Sé el soberano de nuestra vida, sé el Rey de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.